Hola mis queridos amigos y hermanos, qué encuentro tan especial en este día. Y es especial porque, entre ustedes y yo tendremos una interacción y esta nos permitirá ampliar los conocimientos de la palabra de Dios en cuanto a Dios, en cuanto a sus propósitos, sus planes. Y esta interacción es con el fin de aprender a vivir, que es una de las propuestas de las Sagradas Escrituras. Es como un manual, una guía para vivir mejor, propuesta por Dios porque Él quiere que vivamos mejor. Por supuesto que para vivir mejor hay que cobijarse con Él, hay que relacionarse con Él, hay que buscarlo, hay que permitirle entrar al corazón para que desde allí gobierne la vida y entonces la dirección pueda llevarnos a desarrollarnos mejor, a vivir mejor. Hoy quiero compartir una serie que he denominado Dilapidar la vida, basado en la parábola del hijo pródigo. Un texto conocido, yo creo que es un texto que todo el mundo sabe, esta preciosa parábola de una historia que pronuncia el Señor Jesús para que de ella saquemos una enseñanza y que ustedes y yo podamos tomarla para un aprendizaje. Permítanme leer el pasaje bíblico. Lucas capítulo 15 y vamos en este momento a leer desde el versículo número 11 hasta el 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta introducción, que pertenece casi a la mitad del relato del hijo pródigo,
nos introduce en un tema fantástico, maravilloso, y un tema al cual debemos prestarle atención, puesto, como dije anteriormente, tiene una enseñanza fabulosa, fantástica. Este primer capítulo tiene por nombre El Padre Maravilloso. Y es que catalogar a un padre como el final de esta historia tiene que ser un padre excepcional, tiene que ser un padre especial, tiene que ser un padre amoroso, misericordioso, un padre que entiende a su hijo, en este caso. Por lo tanto, es el Padre maravilloso, así como nuestro Dios, para quienes somos sus hijos. Este Padre pues representa a Dios, y en el desarrollo de estos mensajes vamos a mirar las distintas formas en que Él actúa frente a su hijo insensato. Y es que, calificándolo de antemano, el hijo no puede ser sabio para tomar decisiones que le van a perjudicar. Podemos decir que entonces este padre maravilloso es un buen papá, que ama a sus hijos, que los ha criado, que los alimenta, que los cuida, los protege, está pendiente de ellos, les enseña y los forma para la vida que tendrán, imprimiendo en ellos valores, principios, para que cuando ya crezcan, cuando ya tengan la razón para desprenderse del Padre, lo sepan hacer muy bien. Entiendo que este Padre les enseñó a ser honestos, humildes, equitativos, justos, humildes, amables, trabajadores, responsables, leales y muchas impresiones que el Padre puso en el corazón de estos dos hijos. Ojalá que todos nosotros como padres podamos tomar estos elementos de esta historia para formar a nuestros hijos, y ojalá desde pequeñitos. Este padre tiene mucho amor por sus hijos y le imprime ese amor. Este padre tiene autoridad y sujeta a sus hijos, sobre todo en el tiempo de la adolescencia, de la niñez y de la adolescencia, por supuesto. Y este padre es severo para corregir, y también lo hace con paciencia, con sabiduría, con respeto y entendimiento. Por eso lo he denominado el papá maravilloso. Es decir, tiene un perfil fantástico y no podemos tener queja de este padre. El texto dice que tiene dos hijos y se asume que el mayor pues está tranquilo, está bien, está conforme viviendo con su padre. Por lo tanto, no tiene quejas, y si las tiene, pues las guarda. Se atiene a estar bajo la dependencia de ese padre. Acepta su disciplina, su autoridad, su dependencia, y quizá entiende
que estar bajo el cobijo de este padre con esta tipología le conviene. Pero el hijo menor va a mostrar que no está conforme con su papá, no está conforme con su cobijo, su disciplina, los alimentos que le da, no está conforme con la vida que lleva junto al padre. Y por eso va a tomar unas decisiones que aparentemente él como joven, porque eso es lo que pasa con los jóvenes creen que tienen el mundo en sus manos y que pueden disponer de sus vidas y de todo lo que hay en el mundo porque creen que tienen la autonomía, el conocimiento y sobre todo la audacia para vivir en un mundo que desconocen. Porque el problema del joven es que no conoce nada, no sabe de la vida. Y esto es lo que va a pasar con este joven. Creo que este joven se sentía cautivo con su padre. Se sentía forzado a cumplir normas, disciplinas, formatos de vida a la que debía someterse mientras estaba con su padre. Entonces deseaba la libertad, la independencia. Quería salirse de la cobertura del padre. Quería alejarse del padre, irse lejos del padre, pero necesitaba recursos. Y va a apelar a la herencia. Y entonces va a tomar una decisión. Eso me lleva a un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 13, versículo 1, que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio se somete a la autoridad, a la disciplina del padre, el hijo sabio. Pero el necio, el que no entiende, la rechaza, se siente mal y quiere liberarse de aquel que ejerce dominio, de aquel que le ayuda, de aquel que le cuida, de aquel que le alimenta y que lo hace tan bien que entonces podríamos decir que él, el padre, hace todo bien para su hijo, pero el hijo no ve el bien, cuyas intenciones vienen del padre. Escuché a alguien decir: el joven actúa hormonalmente. Y es cierto, este joven no sabe cómo vivir independientemente. Este joven no sabe cómo vivir sin el amparo de alguien superior. No sabe que puede necesitar la ayuda. No entiende que está muy bisoño o muy jovencito para comprender cómo vivir la vida. No, este joven no tiene un proyecto de vida. Solo deseos carnales. No usa su cabeza para plantearse el cómo vivir lejos de su padre.
y no tiene, como dije, un proyecto. Si estaba buscando la herencia, pienso, si es que el joven tiene un proyecto de emprendimiento, de formar una empresa, de tener un negocio, pues la cosa sería diferente. Pero este joven no. Este joven no tiene un plan de vida. Este joven es inocente a lo que le viene. No sabe qué busca, no sabe qué quiere. Esto es de todos los jóvenes. El joven, por lo general, y muchos, viven la vida sin un proyecto, sin planes a futuro. No quieren trabajar y muchos no quieren estudiar. Muchos quieren vivir del aire, hablemos así. Este joven es muy iluso en cuanto a la vida. Y en su mente está el disfrutar, el experimentar. Ellos que usan las neuronas, pues son mucho más equilibrados, mucho más sensatos, mucho más equilibrados para hacer muchas cosas que son provechosas. El joven neuronal traza su vida de acuerdo a conocimientos previos, de acuerdo a experiencias de otros y los estudios previos para lanzarse a la vida independiente. El joven neuronal es sensato, es recatado, son visionarios y construyen sus vidas pensando en el bienestar presente y futuro. El joven neuronal valora a quienes les han proporcionado su vida, los medios, los conocimientos, y aprovechan todo eso para organizar sus vidas. Entonces este joven no razona, no plantea su vida con conocimientos de gente que le puede hablar de lo que pasa fuera de su casa, fuera del entorno de su padre. No sabe qué le espera, no sabe la mejor vida desde el punto de vista racional. Sigue sus instintos, sigue sus impulsos corporales, sigue sus ideales basados en la nebulosa. Qué triste que muchos jóvenes vivan sus vidas como este joven. Qué triste cuando el joven no piensa en sí, en su bienestar, en su salud, en su progreso, en alcanzar metas ideales especiales. Qué triste cuando el joven no piensa en su salud. Qué triste cuando el joven decide vivir la vida desordenadamente, creyendo que es lo mejor para él. Eso es lo que va a pasar con este joven. Pero el padre, el papá maravilloso, sabe que su hijo piensa así. Sabe que su hijo está mal porque se siente encadenado. Siente que quiere huir, porque eso es huir del cobijo, de la ayuda, del amor. Desprecia lo que el padre hace por él. Y ante eso,
Puede ser el padre muy amoroso, puede ser el padre muy cuidador, puede ser el padre muy sabio, pero precisamente por la sabiduría lo va a dejar que haga lo que quiere. Y como dicen por ahí, que se estrelle para que vea las estrellas y entonces se dé cuenta de quién es en realidad el hijo. Y eso es lo que pasa con muchos hijos. Se estrellan frente a la realidad. Las ilusiones se acaban. Y aquellos deseos llega un momento a matarlo tanto, a acabarlo tanto, que si no reaccionan, pues se mueren en ese tipo de vida. Que sirva esta introducción, este primer capítulo de la parábola del hijo pródigo, para decirle a los padres, uno, que formen a sus hijos desde pequeñitos, impriman en ellos el carácter, la sabiduría, el conocimiento de la vida. Eso les va a ayudar muchísimo en muchos casos. No digo en todos, porque hay hijos muy rebeldes, hay hijos que no aceptan la autoridad del padre y hay padres que no forman a sus hijos. En este tiempo, menos los padres están formando a sus hijos porque no tienen tiempo o porque no tienen los conocimientos para dicha formación. Estoy hablando de una formación sabia, porque esa es otra cosa. Muchos padres que no son maravillosos, no les importa la vida de sus hijos, aún teniendo tiempo, y dejan que vivan como quieran. Aún más, les apoyan en sus caprichos, en sus malos deseos, y no les dicen nada, y no se sienten afectados. Ese tipo de padres no aman a sus hijos, porque si les amaran, entonces no les permitirían ese tipo de conductas, ese tipo de vidas que quieren llevar. Pero también hay que decir de los hijos deben aprender sabiduría desde niños, deben aprender a ser neuronales, como lo planteaba aquel sabio. Deben aprender a pensar, a analizar. Deben aprender lo que es la vida y deben construir desde muy pequeñitos una vida de bienestar, una vida de bien, una vida no impulsada por los deseos, sino impulsada por el progreso, por la visión hacia una vida mejor cada vez. Entonces, para los padres, desde la primera infancia hay que ir buscando, sacando el tiempo. Yo entiendo que hoy en día los padres trabajan, los padres están ocupados, los padres llegan cansados, pero hay que sacar tiempo para esos hijos. Sea como sea, hay que sacar tiempo para los hijos. Los hijos necesitan presencia de los padres. Los hijos necesitan hablar con sus padres. Los hijos necesitan formación de sus padres. Lo necesitan. Y no pensar que los padres están obligados a darle alimentación, vestido y educación. Educación de la calle, ¿no? Pero educación en la casa hoy en día no se tiene en cuenta. Y es la más importante, la primordial. Veamos algunos textos bíblicos que nos direccionan hacia ese propósito. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, papá, mamá. ¿Y por qué no decir abuela o abuelo? Porque hoy se presenta también esos casos. El tío, la tía, instruyen a los pequeñitos para que les vaya bien, para que vivan bien. Y hay un ejemplo muy especial aquí, que lo encontramos en 2 de Timoteo 3:15. Y me parece un ejemplo maravilloso, porque quien vivió este tipo de vida es destacado como un joven sabio, prudente, que hizo las cosas bien y que le fue bien. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo destaca la formación de Timoteo, dada por su mamá y por su abuela. Y fíjense ahí la importancia de la formación de los adultos, de los padres, para con los hijos. Los niños saben las escrituras, o hay que enseñarles las escrituras. Sacar tiempo para leer textos bíblicos, para contarles historias bíblicas, de héroes de la Biblia, de personajes de la Biblia. Eso ayuda mucho. Y orar con los niños y por los niños. Aquí tenemos pues una referencia de quienes fueron sabiamente impulsados para formar a este joven. Como conclusión, el papá maravilloso tiene hijos maravillosos. Pero hay hijos que, a pesar de que el padre sea así, no quieren estar con su padre, porque son hijos rebeldes, porque son hijos necios, porque son hijos que desprecian lo bueno que hace el padre por ellos, y la madre, por supuesto. Pero bueno, el padre hizo la tarea, el padre cumplió con darle la formación. Pero si ya el hijo no quiere, pues es un problema del hijo. Y muchos hijos tienen que aprender de la experiencia personal. No siguen el consejo. No siguen las enseñanzas. Y repito, como dicen por ahí, se tiene que estrellar el hijo. Tiene que tocar fondo. Tiene que afligirse. Tiene que sufrir para entonces reaccionar. Este mensaje va directamente primero a los padres. Papá y mamá, aprendamos de este Padre maravilloso. Aprendamos a ser padres. Padre no es el que engendra. Padre es el que forma. Padre no es el que da alimentos, estudios, ropa. Es el que instruye desde la niñez a sus hijos. El papá es aquel que tiene la responsabilidad de sacar personas honestas, sinceras, justas, equilibradas. Es en el hogar donde se hace ese tipo de personas. Se construye la personalidad de los hijos en el hogar. Esa es una obligación de los papás. Hoy hay que hacerlo, más que nunca. Los hijos corren riesgos hoy en día. La drogadicción, la prostitución, la indigencia, la delincuencia. Esos son los peligros que tienen los hijos hoy en día. Pero si los padres no atienden a sus hijos, no les importa a sus hijos caerán
en ese tipo de vidas que más tarde hará sufrir a los padres. Cuando los vean en una cárcel, cuando los vean deambulando en las calles o cuando los vean muertos. Allí vendrá el sufrimiento y de pronto el remordimiento, pero ya es muy tarde. Este Padre maravilloso es Dios, que quiere que todos sus hijos vivan bien, que sean formados por Él y que se dejen formar, que es lo más importante. La conclusión, pues, es esa. Vamos a pensar como esta historia, esta parábola, es una enseñanza para mostrarnos quién es Dios para con sus hijos. Primero, que seamos hijos de Dios. Recuerden que para ser hijos de Dios se requiere invitar a Jesucristo a vivir en sus corazones. Esa es la fórmula. No hay otra. Entonces, papá y mamá inviten a Jesucristo a morar en sus corazones. Para que Dios sea su Padre y para que ustedes puedan ser buenos padres. Y a los hijos, piensen en sus padres y tracen sus vidas con sabiduría. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.